En esta cuarta sesión vamos a hablar acerca de la genética, que consiste en el estudio de los genes y tratar de entender cómo es que diferentes características son heredadas de padres a hijos. ¿Qué es la genética? Es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación. Tratamos de entender cómo es que los hijos se parecen a los padres, o cómo es que algunos caracteres que poseían los abuelos y que no se presentan en los padres vuelven a aparecer en los hijos. Y no solamente en humanos, en diferentes animales, como pueden ser los caballos, las vacas, inclusive hasta en insectos, como en el caso de las moscas. Para hablar un poco de genética hay que tener en cuenta qué cosa es un gen. Un gen es básicamente un segmento de ADN que está constituido por una secuencia específica de bases. Un error en esta secuencia se puede degenerar en lo que conocemos como una mutación, la cual, si en algunos casos puede predisponer o causar una enfermedad. Hablando un poco más acerca de este cuadro, tenemos que el cuerpo humano está compuesto por alrededor de 50 trillones de células. Cada célula posee un núcleo en el cual encontramos 46 cromosomas agrupados en pares, 23 heredados por la madre y 23 por el padre. Estos cromosomas contienen el material genético, el ADN, asociado a proteínas histonas. Dentro de la cadena de ADN encontramos que posee las cadenas nitrogenadas que actúan como como que el alfabeto del ADN. Estas bases nitrogenadas pueden ser adenina y timina o citosina y guanina. ¿Y cómo es que se hereda la información genética? La molécula de ADN se duplica. Para ello las dos hebras se separan. Cada cadena sirve como molde para fabricar otra. Nuevas bases se aparean a las existentes de manera específica. Esto asegura que cada mitad de la hélice llegue a ser una copia exacta del original. Es decir, mediante esta duplicación de ADN es que las características de los padres pueden ser heredadas a los hijos o a su futura descendencia. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la genética mendeliana. Gregor Mendel es el padre de la genética. Él fue un monje austriaco que dedicó los últimos años de su vida a la investigación de caracteres que él había observado en diferentes tipos de plantas de guisante, características que comenzó a estudiar y que posteriormente sirvieron para futuros desarrollos de lo que conocemos hoy día como lo que es la genética mendeliana. Pero, ¿qué fue lo que observó Mendel? En el caso de semillas de guisantes, él observó que habían de diferentes formas. Podrían ser de forma redonda o arrugada, diferentes colores como amarillo o verde, al igual que diferentes colores en el caso de la cubierta, que podría ser gris o blanca. En el caso de las vainas, observó que podían ser de forma lisa o arrugada, y también había una variedad de color, al igual que en el tamaño del tallo y la posición de la flor. Entonces, para hablar un poco más acerca de genética mendeliana o de entrar de lleno a las leyes de Mendel, hay que tener en cuenta estos siguientes conceptos. Homocigoto, cuando los dos genes para una característica dada son iguales. Heterocigoto, cuando los dos genes para una característica dada son diferentes. Gen dominante es el gen que evita la expresión del otro gen. Y gen recesivo es el gen que nos expresa. Entonces, la primera ley de Mendel establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, es decir, homocigotos, los híbridos u heterocigotos resultantes son todos iguales. El cruce de dos individuos homocigotos, uno de ellos dominantes, en este caso los individuos dominantes siempre están expresados por las letras mayúsculas, en este caso 2A mayúsculas, y el recesivo está representado por las letras minúsculas. Es decir, cuando el cruce de dos individuos homocigotos, uno de ellos dominante y el otro recesivo, dan origen solo a individuos heterocigotos. En esta figura que viene a continuación vamos a entender un poco más qué es lo que establecía Mendel. Él observó que habían guisantes de color amarillo y de color verde,
pero al momento de cruzarse, todos los guisantes eran de color amarillo. Entonces, él estableció que el color amarillo, representado por dos letras A mayúscula, era dominante con respecto al color verde, representado por letras A minúscula. Entonces, tenemos que el amarillo es homocigoto dominante, puesto que posee dos A mayúsculas. Y el verde es homocigoto recesivo y posee dos A minúscula también. Entonces, los únicos gametos que puede brindar a su herencia el dominante es el gen dominante propiamente dicho, mientras que el color verde, que es recesivo, solamente va a hacer que su herencia herede el gen recesivo. Entonces, toda la descendencia va a tener el gen dominante del padre y el gen recesivo de la madre. Todos los guisantes van a ser de color amarillo, a pesar que en este caso son heterocigotos, porque sus genes son distintos, pero van a ser de color amarillo porque el amarillo es dominante sobre el color verde. Entonces, volviendo al concepto, homocigoto, cuando los dos genes para una característica son iguales, y heterocigoto cuando son diferentes. Entonces, viendo esta otra representación, en la cual se establece que la generación progenitora va a ser color amarillo y color verde, en este caso representado por la letra Y. Y mayúscula va a representar homocigoto dominante e Y minúscula homocigoto recesivo. Entonces tenemos que el padre hereda dos genes, ambos dominantes, y la madre hereda su descendencia dos genes, ambos recesivos. Entonces, haciendo el cruce respectivo, el primer gen dominante del padre se junta con el primer gen dominante de la madre y obtenemos un heterocigoto. Y el segundo gen dominante del padre se junta con el segundo gen dominante de la madre. Es decir, tenemos una descendencia híbrida. Las dos posibles combinaciones son ambos heterocigotos. Luego, la segunda ley de Mendel establece que ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. El cruce de dos individuos de la F1, en este caso del primer cruce que vimos anteriormente, es decir, de este cruce de acá, se conoce como la F1, el cruce de dos individuos de la F1 dará origen a una segunda generación filial en la cual reaparece el fenotipo A. Fenotipo es la expresión del genotipo. Reaparece el fenotipo A minúscula, o sea, recesivo, a pesar de que todos los individuos de la F1 eran de fenotipo A. O sea, eran el fenotipo A, pero no que... El cruce de dos individuos de la F1, heterocigoto, dará origen a una segunda generación filial en la cual reaparece el fenotipo A minúscula, a pesar de que todos los individuos del F1 eran de fenotipo A mayúscula o dominante. Entonces, para entender un poco más esta segunda ley, vamos a ver este pequeño esquema. Tenemos dos padres, en el caso de dos ratones, que es el primer cruce, ambos son heterocigotas, poseen el gen dominante de color negro y el gen recesivo de color marrón. En este caso estamos apreciando que el color negro es dominante sobre el color marrón recesivo. Entonces tenemos padre heterocigoto y madre heterocigota, pero ambos son de color negro. Entonces el padre hereda los gametos dominantes para color negro y recesivo, al igual que la madre. Hacemos el cruce respectivo y la filial número 2, vamos a obtener los siguientes resultados. El primer gameto del padre se va a combinar, el primer gameto dominante del padre se combina con el gameto dominante de la madre y se obtiene un individuo homocigoto dominante con ambos gametos para el color negro. El primer gameto del padre dominante se junta con el gameto recesivo de la madre. Tenemos un individuo heterocigoto. Luego, el gameto recesivo del padre se junta con el gameto dominante de la madre y tenemos un segundo individuo heterocigoto. Y finalmente, el gameto recesivo del padre se junta con el gameto recesivo de la madre y obtenemos un individuo homocigoto recesivo en el cual se va a expresar el color marrón. Es decir,
lo que establece esta segunda ley es que así los dos padres presenten la característica dominante, puede presentarse en una generación el color recesivo, como estamos viendo acá. Tenemos 3 ratones negros y uno de color marrón. Entonces, en esta figura tenemos una generación progenitora que es de color amarillo, de forma redonda, y una de forma rugosa. Toda la primera generación es de forma redonda, porque la forma redonda es dominante con la forma rugosa. Y al cruzar estas dos, obtenemos finalmente 3 individuos de forma redonda y una de forma rugosa. Entonces, tenemos que el gen dominante evita la expresión del otro gen. El gen recesivo, gen que no se expresa. En un organismo híbrido, un gen determina la expresión de una característica particular y evita la expresión de la forma en contraste de esa característica. Entonces, en esta tabla tenemos tenemos la generación progenitora, ambas son líneas puras, homocigoto dominante y homocigoto recesivo. El homocigoto dominante hereda sus genes, al igual que el recesivo, y se obtienen 2 heterocigotos en la primera generación filial. Luego se cruzan estos padres, que son híbridos, porque no son líneas puras, y finalmente vamos a obtener 3 de 4 plantas amarillas y una planta de color verde. Fenotipo y genotipo. Genotipo es la constitución genética de un organismo. Ejemplo, el genotipo de las plantas con semilla es I mayúscula. Fenotipo es la apariencia externa de un organismo. Ejemplo, en plantas de guisante, las semillas redondas son el fenotipo para los 2 genotipos, homocigoto dominante y heterocigoto. Es decir, fenotípicamente son diferentes estas dos. Genotípicamente son diferentes estas dos porque poseen diferentes cromosomas, pero fenotípicamente son iguales porque el gen dominante se va a expresar tanto, acá definitivamente se va a expresar, y en este caso se va a expresar el gen dominante y va a evitar que se exprese el gen recesivo. Entonces, fenotípicamente no va a haber diferencias entre ellas. Tenemos que para el primer cruce tenemos una razón genotípica de 100% heterocigotos. O sea, ambos son 100% heterocigotos. Y una razón fenotípica de 100% semillas de color amarillo. Luego, en el segundo cruce, tenemos una razón genotípica de 25% son homocigotos dominantes, la de acá. 50% son heterocigotos. Y finalmente un 25% son homocigotos recesivos, de color verde. Pero la razón fenotípica nos va a decir que hay 75% de semillas amarillas y solamente un 25% de semillas verdes. En este video vamos a ver un poco más acerca de lo que son las leyes de Mendel. La genética es la ciencia que estudia la transmisión de los caracteres morfológicos y biológicos que pasan de generación en generación. A partir de experimentos con plantas de guisante, Gregor Mendel sentó las bases de la herencia al descubrir los factores hereditarios que controlan esos caracteres, los genes. Cada uno de los genes de las plantas tiene 2 alelos. En las de raza pura, estos alelos son iguales y se llaman homocigóticas. Mendel enunció en su primera ley que al cruzar 2 individuos puros, los genes se separan y se reparten, de modo que la descendencia es siempre uniforme. Los individuos son heterocigóticos cuando sus 2 alelos son diferentes, de los cuales solo se manifiesta el carácter dominante. En su segunda ley, Mendel afirmó que al cruzar esta segunda generación de híbridos puede volver a manifestarse el carácter recesivo. En la tercera ley, Mendel enunció que los distintos caracteres se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. Justamente la expresión de esta genética mendeliana en humanos.
En el caso de lo que se conoce como un pico de viuda, algunas personas exhiben la característica de una línea de pelo que termina en un pico en el centro de la frente. Este rasgo resulta de la acción de un gen dominante. El gen recesivo determina la característica de una línea de pelo continua, como podemos ver acá. Enroscamiento de la lengua. Algunas personas poseen la habilidad de enroscar la lengua en forma de U, como el individuo de acá, cuando ésta se extiende fuera de la boca. Esta habilidad es causada por un gen dominante. Los que no poseen este gen solo pueden efectuar una leve curvatura hacia abajo cuando la lengua se extiende fuera de la boca, como en el caso de la mujer acá. Lóbulos adheridos. Un gen dominante determina que los lóbulos de la oreja cuelguen sueltos y no estén adheridos a la cabeza, como en el caso de la fotografía de acá. En algunas personas el lóbulo está adherido directamente a la cabeza, de manera que no hay un lóbulo suelto. Este lóbulo adherido es una condición homocigota determinada por un gen recesivo. Pulgar de Ponero. Algunas personas pueden inclinar la coyuntura distal o final del pulgar hacia atrás a un ángulo mayor de 45 grados. Esto se conoce como pulgar de Ponero. Un gen recesivo determina estabilidad. Un gen dominante evita que puedan inclinar esta coyuntura a un ángulo mayor de 45 grados. Pelo en el dígito central. La presencia de pelo en la parte de atrás de las coyunturas del centro de los dedos de la mano se debe a un gen dominante. La ausencia de pelo se debe a un gen recesivo. Hoyuelo en la barbilla y en las mejillas. Algunas personas poseen una depresión u hoyuelo en la barbilla o en las mejillas. Esto se debe a un gen dominante, como podemos ver en la primera fotografía de acá. La ausencia de hoyuelos se debe a un gen recesivo, como podemos ver en la segunda fotografía. Genética no mendeliana. Son casos, o es la genética en la cual el gen dominante y el gen recesivo no cumplen con las características que hemos observado hace un momento. En el caso de lo que se conoce como dominancia incompleta, ocurre cuando el heterocigoto es un intermedio entre los fenotipos de los dos homocigotos. Es decir, el morado es dominante y el blanco es recesivo, pero el heterocigoto, es decir, el que posee el gen del padre y de la madre, no expresa el color del padre dominante, sino que es una característica intermedia entre ambos. Es decir, en este caso el gen el gen dominante no domina, valga la redundancia, completamente al gen recesivo. La codominancia, los alelos se expresan de manera simultánea en los heterocigotos. Tenemos el tipo sanguíneo A con el antígeno A, el tipo sanguíneo B con el antígeno B y el heterocigoto de tipo sanguíneo AB, en el cual se expresa tanto el antígeno A y el antígeno B. Y finalmente el tipo sanguíneo O, que no posee antígenos. Alelos múltiples. Presencia de 3 o más alelos en un gen. Alelos múltiples. Presencia de 3 o más alelos de un gen en los individuos de una población. Es decir, que las características están determinadas por más de un gen. En este caso podemos ver que pueden existir más de un gen para la determinación de color, y por eso es que obtenemos diferentes resultados, como en el caso de camuflado, color negro, naranja o finalmente albino. Ligada al sexo. Herencia ligada al sexo. Las mutaciones en el cromosoma X dan lugar a enfermedades específicas de los hombres, aunque las mujeres sean las portadoras. Es decir, sabemos que las mujeres poseen 2 cromosomas X. Una mutación en uno de ellos va a hacer que las mujeres simplemente sean portadoras, pero que en ellas no se exprese la enfermedad. Sin embargo, en el hombre, al poseer solamente un cromosoma X en un cromosoma Y, cuando este cromosoma X mute y posee una falla, en él sí se debe expresar esta enfermedad. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la hemofilia, tenemos
un padre sano y una mamá que es portadora de hemofilia, lo que nos va a dar la descendencia va a ser un hijo y una hija sana, una hija con hemofilia y un hijo, perdón, una hija portadora de hemofilia y un hijo con hemofilia en el cual se expresa la enfermedad. Y si cruzamos un padre con hemofilia y una madre sana, vamos a obtener 2 hijos sin hemofilia y 2 hijas portadoras. Es decir, que en este caso la enfermedad, si bien es cierto, las hijas son portadoras, pero en ellas no se expresan. Este es un pequeño esquema de la descendencia a partir de la reina Victoria, que podemos ver que tuvo diferentes hijos. Ella tenía la enfermedad de hemofilia, y cómo a partir de los hijos, de las hijas portadoras, es que se tiene una descendencia de hijos con hemofilia. En este caso, el hombre blanco simboliza un hombre sano, sin embargo, el hombre rojo simboliza un hombre con hemofilia. En este caso podemos ver que como de la descendencia de la reina Victoria, que era portadora, se pueden observar varios casos de descendientes, hombres con hemofilia, al igual que nietas portadoras de la enfermedad. Finalmente, herencia influenciada por el sexo. Algunos genes se expresan de manera distinta según se presenten en los machos o en las hembras. Es el caso típico de la calvicie, en el cual en el genotipo, ambos dominantes, el hombre es normal y la mujer es normal. En el heterocigoto, el hombre es calvo y la mujer normal. Y finalmente, en el recesivo, ambos son calvos. Es decir, la mujer tiene menos probabilidad que el hombre de ser calvo, puesto que para que ella sea calva, tiene que ser homocigota recesivo, mientras que para que el hombre sea calvo, basta con ser simplemente un heterocigoto. Eso sería todo. Gracias.